espacio, ver estos cambios que se van a dar de aquí para el mes de enero, que es la presentación, Marlon. Sí, como es de conocimiento, voy a compartir un momentito pantalla. En la pantalla ya podemos observar, vamos a hablar con respecto al anexo de relación de dependencia. Si se puede observar, aquí ya está el software que tiene actualización 22 de diciembre del 2022. Ya el 22 de diciembre ya existió la respectiva actualización por parte del Servicio de Rentas Internas para realizar la declaración, para hacer las pruebas con respecto a la declaración del anexo de relación de dependencia. Hay que tener en consideración que para poder descargarlo se tiene que utilizar el Firefox, ¿ya? La segunda consideración más importante con respecto a este anexo, antes de ir a la base legal, por si acaso, hay personas que en el momento que lo instalan no les aparece la opción del 2022. ¿Por qué no les aparece el 2022? Porque todavía estamos en el año 2022. Sin embargo, para que le aparezca la opción del 2022 en el sistema, usted tiene que cambiar la máquina, colocarla al año 2023 o si no, ponerle, para hacer una pequeña pruebita, ponerle anticipado. Esa es la primera consideración para aquellas personas que tienen ese problema que no les está apareciendo la opción. Juan Carlos, comencemos. Listo. Bueno, igual como lo decía Marlon, justo le veo que está conectado nuestro gran amigo Frank también, que igual ojalá algún momento lo podamos compartir también con el espacio. Será bienvenido. Bueno, aquí debemos de tomar en cuenta los cambios que hemos tenido para el año 2022 en cuanto al anexo de relación de dependencia. Primero debemos de ver que no hemos tenido cambios sustanciales en lo que son los ingresos grabados y los ingresos exentos en este caso. En la parte de nómina tenemos ahora un solo gasto deducible que sería el IES, que es la parte más importante, pero ha cambiado mucho la figura de presentación y en cuanto a las formas de cálculo. Ahora ya contamos con dos fórmulas. Una que es para calcular el impuesto a la renta y otra para poder ver el límite de lo que son los gastos personales. Deben de tomar en cuenta que para el año 2022, de acuerdo a la LODE, se eliminó el capítulo de lo que son gastos personales. Entonces, lo que nosotros conocíamos, que nos podíamos tomar como 1.3 veces de la fracción básica de gastos personales, eso se ha derogado netamente con la LODE, Marlon. ¿Alguna aportación? Bueno, hay una aportación con respecto a la declaración del impuesto a la renta, ¿ya? Con respecto a esa parte que está aquí, genera un tipo de confusión, ¿ya? ¿Cuál es la confusión que se está dando? Recordemos que nosotros eh, desde el mes de enero ya tuvimos una nueva forma de cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales, ¿ya? Más adelante vamos a ver en lo que corresponde a la rebaja de la persona natural para la aplicación del año 2021, ya, pero tenemos que tener dos constancias. La primera es el cálculo que hace el empleador versus la proyección que va a realizar el, el empleado. Son dos cálculos completamente diferentes porque muchos nos están indicando cómo voy a hacer el cálculo del cierre o cómo ya voy a hacer el anexo de relación de dependencia si todavía no tengo la canasta básica del año de diciembre del 2022. Que eso no sea impedimento. Más adelante vamos a ver cómo es el cálculo. Para eso tenemos una resolución que es la número 7 del año 2021, ya en la cual ya da ese tipo de parámetros para cómo es la liquidación del impuesto a la renta del año 2022. ¿Ya? En base a esto también, el otro parámetro que creo que es uno de los más importantes sería indicar quiénes son las personas que son obligadas a presentar el anexo de relación de dependencia. ¿Ya? Luis Checa, que es una de las personas que normalmente se dedica a lo que son devoluciones de personas naturales, siempre indica, o sea, que hay que tener en consideración también que cuando uno es empleador, toda persona que es empleadora tiene que presentar el anexo de relación de dependencia. Lo que pasa es que tengo afiliado a una persona sobre el básico y esta persona que está sobre el básico no tiene derecho, no le va a retener. Igual tiene que presentarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona va a realizar la devolución del impuesto a la renta,
se topan con este problema, que no pueden solicitar porque las bases no cuadran. ¿Y por qué no cuadran las bases? Porque la persona no ha presentado el anexo de relación de dependencia. Juan Carlos. Bueno, aquí en esta parte de la emisión del anexo RD, debemos de tomar en cuenta que ha habido cambios también en lo que son los agentes de retención, contribuyentes especiales. Con los últimos cambios de los catastros, hay muchas personas y o contribuyentes que han sido dentro de su certificado del RUC, le han quitado la obligación de llevar contabilidad. Pero en estos casos no es que les va a limitar a no llevar contabilidad, ellos tienen por deber formal la obligación de llevar contabilidad. Pero aquí, como pudimos ver en el caso de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que ya no son agentes de retención en este caso, pero los mismos son sujetos de retención en el caso de relación de dependencia también. Eso no debemos de olvidarnos nosotros como primer punto en sí, porque claramente me pueden decir, yo ya no soy agente de retención, tampoco tengo que actuar como en una retención en relación de dependencia. Esos son uno de los casos especiales por los que yo debo de emitir el formulario 107. Pero aquí, ¿cuál es la primera confusión que sabe generarse? La mayoría de contribuyentes lo conocen solo como un formulario para el empleador en sí, pero este formulario se llama comprobante de retención en la fuente para relación de dependencia, llamarlo. Entonces ya tenemos las primeras consideraciones que son las más importantes para evitar cualquier tipo de sanción. O sea, cuáles son las personas que tienen que presentarlo. Prácticamente, si es persona natural, debería ser toda persona que está en calidad de empleador. Y en el caso de las sociedades, inclusive aquellas que son obligatorias, todas las sociedades que son obligadas a llevar contabilidad, inclusive aquellas sociedades que está apareciendo que aparece que son no obligadas a llevar contabilidad por ser también su calidad de ser un organismo de como es que tienen empleadores, tienen que obligatoriamente presentar. La opción que indica no obligada a llevar contabilidad, recordemos que esto es algo solamente para el servicio de rentas internas, porque tanto aquella compañía tiene que presentar informaciones a la superintendencia de compañías, tiene que inclusive presentar informaciones a los municipios. Entonces, tener en consideración eso. Sí, otra de las partes que se debe tomar en consideración, que los únicos que no presentan el anexo de relación de dependencia son aquellos que tienen personal en servicio doméstico, Marlon, aquí, porque también suele originarse que por asesoramiento les obligan a ese tipo de contribuyentes a presentar el anexo RDB en este caso. Aquí solo aplica para las personas que tienen una actividad comercial. Pueden ser personas naturales obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, que quieran hacer uso de lo que es un gasto deducible por el tema de nómina aquí como una aplicación. Claro, y eso es muy importante. Gracias, Juan Carlos, por aclararlo. Recordemos, la persona que se encuentra bajo servicio doméstico, que es una clave completamente diferente a la patronal normal, ya en la clave de la persona que se encuentra en servicio doméstico tiene para lo que es jardinero, creo que tiene también para lo que es chofer y tiene también para labores de servicio doméstico. Esta persona no tiene que presentar el anexo de relación de dependencia. Y no olvidar, todavía no tenemos la parte de los décimos todavía habilitado, cuáles son las fechas de presentación, pero terminen de legalizar pronto para evitar cualquier tipo de multas. Listo. Bueno, vamos avanzando. Como pudimos ver dentro de la aplicación del año 2022, se cambiaron dos conceptos que eran muy generales, que a veces teníamos una confusión en cuanto a los gastos personales. Debemos de tomar en cuenta que para el año 2021 se hablaba de un límite en este caso, de las personas que tenían ingresos hasta $100,000 no podían tomarse, un ejemplo, lo que eran los gastos personales, solo era la aplicación del gasto de turismo. Para este año se ha quitado este limitante, entonces tranquilamente las personas que quieran tomar este beneficio por una rebaja de gasto personal ya lo pueden tomar sin un nivel de ingresos, en este caso sería la consideración. Pero aquí, como lo comenzamos en la parte inicial, se ha eliminado lo que es el capítulo de tenerlo 1.3 veces de la fracción básica. Ahora hablamos de una nueva forma de cálculo que va a aplicar a lo que es la rebaja de gasto personal. Pero aquí tenemos que ver cuáles son los factores que va a tener esta aplicación, tanto de la tabla del impuesto a la renta
como lo que es la canasta básica familiar en este caso. Como nosotros pudimos ver y lo que lo explicó Marlon, cada diciembre va a haber un cambio de esto que va a ser para el siguiente año. Nosotros para efectos de cálculo de la rebaja vamos a tomar en cuenta la canasta básica familiar que se fue emitida en el año 2021 en este caso. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de una rebaja de gasto personal con aplicación al año 2022, también estamos hablando de un límite de gasto personal. Entonces aquí, para el año 2023, ¿cuál va a ser la afectación que estamos teniendo? Tenemos que tomar en cuenta que todavía no se ha emitido la resolución por parte del Servicio de Rentas Internas con el cambio de la tabla bajo el artículo 36 del reglamento. Debemos de tomar en cuenta que tampoco ha sido emitido el nuevo valor de la canasta básica familiar. Entonces, para este caso, para la proyección que vayamos a hacer a nuestros colaboradores con efecto del año 2023, no tiene ninguna afectación en cuanto al 2022. Entonces, nosotros no tenemos que esperar algún cálculo, alguna modificación para poder hacer una reliquidación. Nosotros con los valores que mantenemos ahorita, efectuamos la respectiva liquidación o reliquidación de los empleados en este caso. Pero aquí, al ver estos dos cambios que ya ha sido la rebaja y el límite de gasto personal, nace un nuevo cálculo del impuesto a la renta que lo vamos a ver a continuación. Pero para entender este cambio que ha generado la administración tributaria y en cuanto a lo que es el anexo de relación de dependencia, en una pequeña gráfica vamos a ver cuál es uno de los cambios. Pero antes de ver el cambio que nosotros queremos ver a efectos del anexo, debemos de tomar en cuenta que dentro de la LODE también hubo un cambio que no ha sido muy difundido. Es la escala del 37% de acuerdo a la tabla del impuesto a la renta para personas naturales. Entonces aquí ya, si que nosotros tal vez hicimos una proyección con la anterior tabla y por equivocación no hicimos alguna actualización y nos mantenemos en el 35%, es un error ya del contribuyente, en este caso Mar. Claro, aquí también tenemos una consulta con respecto a Vicky. Nos pregunta si tengo un empleado y es persona natural, si deseo deducir el gasto, presento anexo de relación de dependencia. Ojo, son dos cosas completamente diferentes. La primera, si usted es empleador, obligatoriamente tiene que presentar el anexo de relación de dependencia. Primera consideración. Segunda, si este gasto se lo va a poder deducir, solamente puede ser en el caso de de que el contribuyente esté en régimen general. Por ejemplo, si el señor Juan Carlos está presentando honorarios profesionales y él me tiene a mi afiliado, él sí lo puede deducir. Pero si el señor Juan Carlos tiene una actividad de régimen RIMPE, va a tributar sobre sus ingresos y el gasto mío no le serviría. Entonces, esos son los primeros datos. Recordemos que nosotros como contadores tenemos que analizar bien las diferentes tipos de situaciones. A veces hay consultas que nos realizan y últimamente no puedo contestarlas muy bien porque luego de eso nos ponen unas adivinanzas de unos casos que son trinomio cuadrado perfecto. O sea, tienen que siempre ser las consultas con mayor claridad posible para poder se puede dar un acertado criterio. Juan Carlos. Bueno, aquí como un aporte a lo que nos está comentando Marlon. Claro que el régimen RIMPE estamos tributando bajo lo que son los ingresos, aplicando la respectiva tabla también. Pero no nos quiere decir que nosotros tampoco no debamos de justificar también lo que son los gastos bajo el artículo 28 del reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos nómina, ya hemos pagado el respectivo impuesto sobre los ingresos, yo tengo que igual reportar también lo que son el anexo de relación de dependencia, emitir los formularios 107, que todos mis gastos estén soportados en los respectivos comprobantes de venta y todos los casos que se puedan generar en este caso, porque también va a haber provisiones de gastos que toca analizar el artículo 35. Como lo pudimos ver en el RIMPE, nosotros no vamos a tributar bajo lo que es un gasto no deducible. Entonces, tranquilamente se puede originar un gasto financiero para tal vez para rebajar una participación de trabajadores, pero no le limita a la correcta aplicación que esté respaldada en los respectivos comprobantes de venta y o los respectivos sustentos en la parte laboral, Mar. Y vuelvo a repetir en este tema. Es importante que todo empleador, ya, todo empleador entregue el formulario 107 al trabajador. Ya he visto casos en los cuales viene inclusive el mismo ministerio y pide ese tipo de documentos. Y luego, en ese momento, tratar de generarlo. O sea, es obligación siempre en el mes de enero entregarle
y tener el respectivo recibido por parte del trabajador. Ya, pero aquí hay un cambio también, Marlon, que también a veces a nosotros como contribuyentes también a veces se nos pasa de las manos también. Vamos a poner un ejemplo que un empleado salió en el mes de septiembre en este caso. Igual nosotros tenemos que entregarle a él con la fecha de salida, igual con el acta de finiquito, su respectivo formulario 107 en este caso. Claro que dentro de la misma administración no hubo un formulario que estuvo actualizado. Como lo pudimos ver la semana pasada, recién salió la actualización del anexo heredep con la emisión del formulario 107 en este caso. Pero nosotros al respectivo forma de cálculo podíamos haber emitido el formulario como un comprobante de retención para que el empleado pueda entregar a su nuevo empleador, porque él va a tomar en cuenta cuánto fue los ingresos con otros empleadores en este caso. Esa sería la primera particularidad que puedo dar yo en este caso. Sí, también he visto otros casos en los cuales actualmente ya se puede realizar el ejemplo, pero si una persona está terminando su relación laboral, desde ese momento contabilidad o recursos humanos ya le tiene que presentar por lo menos el formulario 107 para que el otro empleador lo tenga. Si hasta la fecha ese formulario 107 prácticamente es un formulario, digamos, con toda la información que tiene. Todavía no lo puede presentar a su Comeja, todavía no lo puede presentar Comeja al Servicio de Rentas Internas. Siempre lo va a presentar en enero de acuerdo al noveno dígito. Pero si sale antes de tiempo, es obligación presentar el formulario 107 al trabajador hasta que se pueda, hasta que más adelante la empresa lo pueda presentar conforme a la respectiva normativa. Listo. Bueno, entonces vamos avanzando lo que es los cambios que se han ido dando. En cuanto al anexo heredep, como vamos a ver en esta gráfica, tenemos cómo veníamos presentando el año 2021. Tenemos lo que son los ingresos, los gastos y hablábamos también lo que era el gasto personal. Y teníamos lo que era la base imponible y el impuesto a la renta causado, del cual podíamos descontar también lo que son las respectivas retenciones. Para el año 2022 ya vemos que cambia la figura ya. Estamos hablando ahora de lo que son ingresos grabados, menos los gastos, que aquí el único gasto que yo podría tener como contribuyente sería el IES en este caso. Vamos a tener la base imponible, vamos a determinar lo que es el impuesto a la renta causado en este caso. Y aquí nace lo que es la rebaja por gastos personales, como lo pudimos explicar, nace de un cálculo de acuerdo a la fracción básica y también de lo que es la canasta básica familiar. De ahí vamos a obtener lo que es el impuesto por pagar y las retenciones. Pero cuando hablamos de estos dos tipos de cálculos, tenemos que ver cuál es el ingreso que proyectó el trabajador y cuánto fue los ingresos que están grabados a efectos del anexo de relación de dependencia. Porque aquí es donde se originan los cambios para poder tomar una decisión. Porque hay muchos contribuyentes que de lo que se ha podido ver en ciertos comentarios, como lo dice Marlon, que han sido de consulta casi la mayoría del año, que no tienen la idea de cómo proyectar lo que son la rebaja de gasto personal. Aquí debemos de tomar en cuenta que de acuerdo a a las reglas que hemos podido ver nosotros, nace ya la parte de la rebaja en sí. Pero aquí, como lo vamos a ver en cuanto a- al factor, tenemos que el límite para aplicar un crédito tributario para este año son los 24.090.30 centavos en este caso. Pero al mismo tiempo, cuando un contribuyente gana más de 24.090.30, tiene derecho al 10% del factor que vamos a ver en este momento. Y en el caso de los contribuyentes que tengan ingresos de menos de 24.090.30, ellos tienen derecho al 20%. Pero cuando hablamos de este valor de los 24.090.30, estamos viendo que esto va a ser de una suma de ciertos rubros que van a ser los sueldos, comisiones, los décimos, utilidades, fondos de reserva, vacaciones y otros rubros más que pueden estar contemplados dentro del rol de pagos del trabajador en este caso. Entonces, esto quiere decir que si un empleado llega a tener ingresos mayores a $24.000, puede tomarse un ejemplo, lo que es la rebaja por gasto personal de 503,76. Y en el caso de un contribuyente que tenga ingresos menores a los 24.090.30, puede tomarse lo que es una rebaja de 1.007,51. Pero aquí, en estos ejemplos que nosotros hemos querido demostrar en este webinar, podemos ver que
cuando se considera una rebaja por gasto personal, no se origina un crédito tributario, porque tal vez puede ser mayor y yo puedo decir ya como tengo una rebaja, se me generó un crédito tributario y yo puedo ser susceptible de devolución. Si ustedes analizan dentro de los cambios que se están dando a nivel de la liquidación o reliquidación del impuesto a la renta, ya no se originan devoluciones, mejor están saliendo impuestos a pagar, Marlon. Sí, realmente esta parte genera bastante, digamos, malestar, por no decir otra palabra. Luego me cortan el live. Ya como me genera malestar porque la mayoría de los contribuyentes le ha generado un mayor valor a pagar. Ya voy a compartir un ratito pantalla, ya un ratito pantalla con respecto a esta resolución. Recuerdo que me habían hecho esta consulta como es en el Facebook, me habían hecho la consulta y yo siempre digo, por favor, todo podemos revisar y aquí está la circular número 7 del año 2021 a los empleadores que actúen en calidad de agentes de retención. Ya esto reafirma la normativa en la cual se está basando Juan Carlos. Recordemos que nosotros tenemos primero la ley de régimen tributario interno. Luego de la ley viene el reglamento y de aquí vienen estas resoluciones que nos dan mayor claridad. Entonces, ¿qué es la parte en cual yo deseo darle un poquito más de énfasis para evitar cualquier tipo de problema? Valor de la canasta básica familiar, ¿ya? A ser considerado para fines de proyección de gastos personales. Aquí indica, o sea, para realizar el cálculo del valor a retener, el límite, aquí tenemos ya 7 canastas básicas familiares, se considera canasta básica familiar del mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior. Por ese motivo, los empleadores han realizado y realizarán el impuesto a la renta o la descuento con la del año 2021. Sin embargo, más adelante, ellos sin perjuicio que de conformidad con la normativa, el contribuyente, aquí podemos observar el contribuyente, ese es el caso, en el momento de liquidar su impuesto a la renta, es decir, yo Marlon Yucha, en el momento que yo voy a liquidar mi impuesto a la renta, voy a hacerlo con la canasta familiar vigente al mes de diciembre del ejercicio fiscal. Es decir, yo cuando me toque liquidar mi impuesto a la renta en el mes de marzo, ahí ya voy a tener la canasta básica familiar del año de diciembre del año 2022 y ya puedo liquidar, de ser el caso, hacer la respectiva declaración del impuesto a la renta. Entonces, esa es la parte que normalmente se está generando confusión con respecto a la información que se le va a poner en el anexo de relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, tener en consideración. ¿Ya? Juan Carlos. Pero en este caso, como lo está aportando Marlon en cuanto a lo que es la respectiva reliquidación de gastos, aquí debemos de tomar en cuenta nosotros que dentro de lo que es la fuente de gastos personales, los rubros no han tenido un cambio significativo aquí. Ahora es una manera un poco más ordenada en cuanto a la administración tributaria, lo que ha emitido. Pero aquí hay una consideración que nosotros vamos a ver como un cambio muy importante en esto. Si una persona quiere gozar como una rebaja de gasto personal, así tome de $1 hasta los $5,037, que es el límite de gasto personal, tiene de manera obligatoria que hacer el anexo de gastos personales en este caso. Pero hay contribuyentes que tenían, se ha escuchado o se ha podido ver en ciertas recomendaciones que se venía dando que los contribuyentes que no superen el 50% de la fracción básica no presentaban este anexo. Nosotros para poder respaldar en este caso de lo que son los gastos personales, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Como nos dice el artículo 34, a efecto de llevar a cabo la rebaja, el contribuyente deberá presentar obligatoriamente el anexo de los gastos personales en la forma que establezca el servicio de rentas internas en este caso. Como ustedes pueden ver, antes conocíamos lo que era 1.3 veces, lo que era 0.325 veces de la fracción básica. Eso ha sido derogado. Entonces, tranquilamente, si un contribuyente que quiera presentar su anexo de gastos personales o también presentó lo que es su proyección de gastos personales, él tranquilamente ahora puede poner en un solo casillero un ejemplo. En el gasto de alimentación, los 5,037,50 centavos. Caso contrario, puede distribuir en los rubros que mejor le convenga al contribuyente.
debemos de tomar en cuenta que los gastos personales aplica tanto para personas que están en relación de dependencia como a las respectivas personas que están en régimen general. Pueden ser honorarios profesionales, actividad de transporte, arrendamiento de bienes inmuebles, Mar. Aquí están surgiendo algunas dudas de la comunidad y es necesario aclararlas. O sea, los gastos personales y la rebaja aplica para personas que se encuentran en relación de dependencia y para aquellos que se encuentran en régimen general. No he visto nada, por ahí veo que se está generando una confusión que los quieren aplicar para también régimen RIMPE. No, no estoy de acuerdo con esa parte que está aquí, ¿ya? No solo en relación de dependencia aplica, sino para aquel contribuyente que se encuentra en régimen general. Por ejemplo, como yo le indiqué, Juan Carlos está como un honorario profesional, él es contador, él puede aplicar la rebaja. Con respecto a la consulta de Clever, lastimosamente Clever, recordemos que eh, uno como empleador, ya, la obligación del empleador es proyectar el impuesto a la renta de su trabajador y si tiene un valor a pagar, descontarle y pagarle al servicio de rentas internas. Lastimosamente, si ese trabajador ya tiene otros ingresos por honorarios profesionales y le perjudica, ya es otro tipo de situación. Ahí tendría que, por medio de las devoluciones de impuesto a la renta, ahí podría recuperar esas deducciones, que sí existen devoluciones, no es que ya no van a existir. Por ahí hay un criterio que ya no van a existir devoluciones de impuesto a la renta, no. O sea, sí sería esa. Por obligación, la empresa tiene que descontarle el impuesto, porque caso contrario, más adelante la empresa puede tener un tipo de contingencia y no, como decir, le van a pedir pagar ese impuesto a la renta. ¿Ya? Ok, vamos, Juan Carlos. Bueno, entonces en el caso de un contribuyente que tal vez nuestros colaboradores o empleados no entregaron a tiempo su formulario de proyección de gasto personal o puede estar generado como, tal vez con una equivocación. Como lo vuelvo a repetir, se eliminó la parte de 1.3 veces de la fracción básica. Entonces va a haber muchos colaboradores que van a decir, van a traer con estos valores altos de 14.000 dólares. Yo tengo de manera obligatoria que yo devolverles ese formulario de proyección de gasto personal y pedirles solo por el límite máximo de los 5.037,50 centavos. Pero cuando nosotros tenemos este factor de los 5.037,50, como lo pudimos ver, las personas que ganaban más de 24.000 dólares podían tomarse el 10% del gasto personal en este caso. En el presente ejemplo tenemos los 503,75. Pero ¿qué pasaría si un contribuyente ganaba 23.000 dólares dentro de la proyección de gastos personales? Este contribuyente tiene derecho a los 1.007,50 centavos. Entonces aquí es un análisis que nosotros tenemos que hacer a la nómina completa en sí, nosotros para no tener una equivocación, porque tranquilamente puede originarse que por una equivocación nosotros vayamos a aplicar lo que es una retención al empleado en un efecto, puede ser en positivo como puede ser en negativo en este caso. Entonces nosotros estamos a tiempo en días para poder hacer una correcta reliquidación. Debemos de tomar en cuenta que también con el cruce de información tenemos lo que es la base del IES y también tenemos el cruce con el Ministerio de Trabajo y tenemos lo que es la generación XML del anexo DIN plugin RDEV en este caso, ¿ya? Pero al momento que nosotros tomamos en cuenta de esto de los rubros, ya hemos visto cuáles van a ser los límites de gasto personal. Hay una parte que es muy interesante que nosotros queremos compartir con la comunidad contable, el nuevo cálculo que vamos a tener en cuanto a lo que es la reliquidación de impuesto a la renta. Como lo pudimos ver y Marlon lo demostró de acuerdo a una base de ley, tenemos lo que es la relación de dependencia en este caso. Y para el ejemplo, yo voy a tomar en cuenta una persona que tiene ingresos de 30.000 dólares. Tiene lo que es el IES bajo el artículo 28 en este caso, ¿ya? De acuerdo a la aplicación del artículo 104, vamos a tomar en cuenta que esta persona, como base imponible en el casillero 302, va a tener un valor de 25.500 dólares. Como pudimos ver, en el lado derecho se encuentra la tabla del impuesto a la renta del artículo 36 en este caso. Pero cuando ustedes están viendo en la parte superior, yo ya no tengo la línea de gastos personales, porque ahora esta línea ya se va a convertir ahora en una rebaja en este caso. Esa es la parte, la primera consideración que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero al momento de la aplicación de la respectiva ley
y reglamento me habla de lo que es una alicuota en este caso. Pero nosotros hablamos de una proyección anual en este caso. Entonces, es decir, si yo tengo sumo los rubros tanto de enero a diciembre, aplico lo que va a ser la correcta rebaja en este caso. Y la aplicación que vamos a tener, vamos a dividir para 12, tanto para la base imponible del formulario 103 como para el impuesto del formulario 103. Entonces, en esta parte lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la aplicación y en la respectiva conciliación, Mar. Me están haciendo una consulta también muy interesante con respecto a las personas naturales que tienen que presentar el anexo de relación de dependencia y que no son obligadas a llevar contabilidad, como yo lo había indicado. ¿Ya? Recordemos que estas personas, en el momento de realizar el anexo, ¿ya? Le van a pedir le, le van a pedir el RUC del contador. Ya, estas personas, como no son obligadas a llevar contabilidad, no tienen contador. Ahí tienen que digitar eh, el mismo RUC del contribuyente para que puedan validar e ingresar la información. Ya, eso es lo que me habían consultado. Vanessa, este es un tema que nosotros vamos a hablar en en otro Facebook Live más adelante, pero te puedo tener en consideración. Tu contribuyente dice que no tiene $10,000 de ingresos y que no debería presentar la declaración del impuesto de renta. O sea, recordemos que en estos tiempos, las únicas personas que no presentan la declaración del impuesto de la renta son aquellas personas que tienen ingresos menos la fracción básica, un solo ingreso, nada más. Hay que revisar. La mayoría se les generan una obligación de presentar el impuesto porque tienen un segundo ingreso, intereses en cuenta de ahorros o algo. O sea, ojo, tener en consideración, si las únicas personas que podrían no presentar serían esos contribuyentes que tengan un solo ingreso y menos a la fracción básica desgravada y que estén en régimen general, porque inclusive los que son negocios populares, régimen RIMPE, tienen que presentar como sea la declaración del impuesto a la renta. Pero ese es otro tema que lo vamos a hablar en otro Facebook Live. Juan Carlos. Bueno, entonces en esta parte, de acuerdo a lo que es los cálculos que estamos viendo, se ha mantenido también lo que es los sueldos y salarios de acuerdo a lo que establece el mismo código de trabajo. Tenemos lo que son los ingresos exentos. También se mantiene el mismo cálculo del fondo de reserva en este caso. Pero cuando hablamos del anexo de relación de dependencia, también vamos a tener también lo que son los beneficios o exoneraciones que están contempladas bajo la ley y el reglamento en este caso. Tenemos lo que es la discapacidad y tercera edad en este caso, porque aquí se estaba dando como un comentario general que estos beneficios ya no eran aplicados para los empleados. Se debe de tomar en cuenta que también aplica para lo que son sustitutos en este caso. Pero cuando hablamos de un contribuyente que tenga la exoneración de discapacidad o tercera edad, debemos de tomar en cuenta que no pueden ser las dos juntas que le puede beneficiar a un contribuyente. En este caso tiene que ser la que mayor beneficie al contribuyente en este caso, ¿ya? Pero al momento cuando nosotros hablamos de una persona que va a tener un ejemplo, una discapacidad, la misma debe de contar con la respectiva certificación de la entidad. En este caso sería del CONADIS, o hay ciertos casos que ya están saliendo por otros tipos de instituciones, o en el caso de la cédula también. Entonces aquí ya podemos tener claro un documento de respaldo, porque hay veces que hay empleados que dicen yo tengo discapacidad y no quieren pagar impuestos, pero al momento cuando hay un cruce de información, al agente de retención es el que le hacen reliquidar el impuesto a la renta por no haber sustentado este tipo de transacciones tributarias, en este caso, Marlon. Tener en consideración ya con respecto a la proyección del impuesto a la renta que nosotros estamos realizando, ya que la persona más adelante puede hacer una reliquidación, ya, y en esa reliquidación se puede tener otro tipo de actividades. Ya, esta es solamente para aquellos que se encuentren en relación de dependencia. Ya, por ahí veo otra consulta. ¿Qué pasa si la persona se encuentra en dos, como es, se encuentran en dos, están en dos lugares en relación de dependencia? Tiene que presentarle a la COMEJA, donde va a normar realmente el que va a reliquidar el último va a ser el donde tiene mayor cantidad de ingresos la persona.
Él tiene que presentar sus ingresos también proyectados para que se le pueda convertir en una sola liquidación del impuesto a la renta. Ya. Pero al momento que nosotros hablamos de una reliquidación en este caso, tranquilamente puede ser que un empleado, digamos, sufrió una discapacidad en el mes de octubre o en el mes de noviembre en este caso. Como lo decía, tenemos que contar con el respectivo certificación. En el caso de los límites de discapacidad, debemos de tomar en cuenta que hay una tabla para los mismos. No quiere decir que porque yo tenga tal vez el 40%, yo ya me puedo tomar el beneficio tributario. Esto pasa a ser sujeto de un análisis en este caso. Entonces, esto quiere decir que en la aplicación de la tabla, si una persona tiene una discapacidad del 40%, ¿cuánto va a ser el beneficio que puede aplicar la misma? Puede ser el 60%, el 60% del doble de la fracción básica en este caso. Esto quiere decir que este contribuyente podría tomarse lo que son los ingresos, menos lo que son el IES y menos lo que es la exoneración. Entonces aquí vamos a ver que no se va a originar, digamos, un impuesto a la renta en este caso. Pero si nosotros mantenemos, digamos, un recálculo de manera inicial, como parte final, no vamos a tener ninguna equivocación en el formulario 103. Cuando la misma normativa hablaba de una alicuota, podemos decir que este contribuyente dentro del casillero 302 tiene que tener una sumatoria total de $11,928. Y como cuota del impuesto a la renta vamos a tener el valor de 30,90. Esto quiere decir que mes a mes, desde el mes de enero, yo tenía que haber hecho una retención de 2,58 centavos en este caso. Pero cuando yo quisiera ver ahora qué va a pasar con las personas de la tercera edad, debemos de tomar en cuenta que para que goce este beneficio, los 65 años tienen que ser cumplidos, porque ahí suele originarse contribuyentes que dicen, yo voy a cumplir en el mes de enero y aplíqueme nomás la tercera edad. En este caso, no se puede sustentar este tipo de exoneración. Tienen que ser los 65 años cumplidos. Entonces, esto quiere decir, si un contribuyente que tiene lo que es la tercera edad, ¿cómo va a ser la aplicación del mismo? Como ustedes saben, él tiene derecho al uso de una fracción básica desgravada con tarifa 0%. Entonces, en el presente ejemplo, vamos a ver que este contribuyente tiene una base imponible de $14,190. Esto quiere decir que él tendría que tener en su casillero 302 el valor de 14,190 y la sumatoria del casillero 352 tiene que ser $144 en este caso. Como ustedes pueden ver dentro de la tabla del artículo 36, se encuentra dentro del segundo literal. Pero cuando nosotros queremos ver, tal vez hay un caso muy particular que lo queremos tomar en cuenta con Marlon, en el caso de los representantes de Gales. Como ustedes pudieron ver en los últimos días, hubo una resolución, no es una resolución, una circular que amplió el concepto de honorarios profesionales, la cual decía que para que ya no, para que sea deducible, no era necesario la afiliación voluntaria o por parte de la empresa cuando estos representantes legales emiten una factura. Pero sí va a haber muchos representantes legales que se acogen al Código de Trabajo, al artículo 308. Por aquí vamos a poner un ejemplo de un representante legal que tiene ingresos de $10,000. Entonces aquí vamos a poner que este representante legal tiene $120,000 de ingresos en este caso. Vamos a decir que del IES tiene igual el 9,45%, pero ¿cuál es el cambio que vamos a tener nosotros? Este contribuyente no tiene tercera edad. Entonces yo digo que este contribuyente tiene 108,660, dándome un impuesto a la renta de 26,850, perdón, 26,583,10. Entonces aquí tiene que haber sido retenido de manera mensual los 2,215,26. Entonces, si yo realizo este tipo de cruces de información, sumando todos los valores que yo reporté en el formulario 103 como en el RDEP y hago una comparativa con lo que tengo reportado en el IES, tranquilamente va a conciliar la información. Pero aquí hay un cambio que ha sido bastante, que ha cambiado un poco la figura de la retención en relación de dependencia. En el caso de las personas que no son agentes de retención o que son RIMPE, los mismos tenían que presentar la declaración formulario 103 cuando no tengan una retención de manera semestral en este caso. Entonces aquí para poder conciliar la información deberíamos de haber sumado las nóminas desde el mes de enero a junio y de julio a diciembre para que tenga una correcta conciliación, Marlon.
Es importante tener también en cuenta que con toda esta parte que nosotros nos ha dado Juan Carlos, ¿ya? Cómo nosotros podemos tratar de familiarizarnos con el anexo de relación de dependencia, ¿ya? Si se da cuenta, nosotros ya aquí voy a compartir un ratito pantalla, ¿ya? Y aquí ustedes pueden observar que se encuentra ya un pequeño ejemplo en el cual los datos que van cambiando con variación del año anterior, la misma información, si es beneficiario de Galápago o caso no lo es, ya, cuáles son los apellidos, residente o no residente, pero aquí lo que nos importa realmente es el cálculo del impuesto a la renta. Para un ejemplo pequeño demostrativo, aquí se está valorando los que son los ingresos, como lo ha indicado Juan Carlos, los gastos, deducciones y exoneraciones. Aquí podemos observar los gastos personales y más adelante lo que son exoneraciones. Estaba colocando la misma información que había indicado Juan Carlos, 30,000 en sueldos y salarios, solamente como para ejemplo demostrativo, por si acaso, porque me van a decir qué pasó, Marlon, con el décimo, qué pasó con los fondos de reserva o algo, solamente para ejemplo ilustrativo. El aporte personal, estoy colocando 4,500, ejemplo demostrativo, ¿ya? Y no voy a colocar en gastos personales absolutamente nada. Si se dan cuenta, en este momento ustedes pueden observar que tenemos la base imponible grabada que se está observando, se ve el impuesto a la renta causado y más abajito la rebaja de gastos personales que es manual. Como lo había indicado Juan Carlos, si sus ingresos sobrepasan los $24,000, tiene una rebaja eh, tiene una rebaja del 10%, si sus ingresos en gastos personales. Si sus ingresos sobrepasan son menor a eso, el 20%. Voy a colocar aquí, por ejemplo, los gastos personales en vivienda, $1,000. Si ustedes pueden revisar en este momento, se dan que entender, rebaja por gastos personales, $200. Está multiplicando ahí el 20% está multiplicando. ¿Ya? Voy a ponerle $5,000, ¿ya? Sigue dando rebaja de gastos personales el 20%. Voy a colocar aquí más adelante, me está dando más porque le puse por si acaso provincia de Galápagos, por eso que me está dando más la rebaja por si acaso. ¿Ya? Voy a colocar más gastos personales, 6,000, no voy a cambiarle ahorita no es beneficiario de Galápagos, ¿ya? Ahí ya me cambia, déjame ver cómo me cambia. Un ratito. 4,500. Gastos personales, voy a poner colocar de 2,000 y aquí me está dando el 10%. Si se dan cuenta, ahorita que le estoy poniendo es dando el 10%. ¿Ya? Las exoneraciones, como lo había indicado Juan Carlos, de discapacidad tercera edad, de acuerdo a los cálculos establecidos por las respectivas normativas, pero aquí ya me da la rebaja de gastos personales aplicada, que esa es la confusión que se está dando y por ese el motivo del presente live. Y aquí más adelante ya son los valores que uno va calculando como contador. Si ustedes verán, yo estoy colocando en este momento, voy a colocar $10,000 de gastos personales. Me sigue calculando los 503,76. Pongo 20,000. Me sigue calculando los 503,76. De que me toca pagar, ya. Pero aquí hemos demostrado ya la parte que Juan Carlos lo está dando. O sea, es importante tener en consideración, o sea, cómo se maneja, pero lo más importante es saber el cálculo. Pues hay personas que me indican, ¿sabe qué? Quiero la plantilla, pero no, pero tienes que aprender a hacer el cálculo para poder dar. Caso contrario, va a cometer un error en la creación del impuesto a la renta de la persona. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces, como hemos podido ver, ahora queremos demostrar cuál ha sido el efecto general entre el año 2021 y año 2022 en este caso. Aquí he puesto, digamos, un comparativo del impuesto a la renta proyectado de una persona que ya esté en el mes de diciembre con la respectiva reliquidación. Entonces, esto quiere decir, aquí vamos a poner un ejemplo de una persona que tenía un ejemplo de un representante legal, ingresos de $120,000. El único gasto que podíamos tener era el 9,45%. Para esto, vamos a tener una base imponible de 108,660. Esto quiere decir que el contribuyente en el año 2021
un ejemplo, podía gozar de lo que eran los gastos personales, pero como este contribuyente sobrepasó los $100,000, no tenía derecho a esta aplicación en sí, ¿ya? Pero al momento podemos ver que dentro de la aplicación del impuesto a la renta tenemos un impuesto a la renta de 20,677,30. En el caso del año 2022, con el cambio de las escalas que ustedes pueden ver, tenemos un impuesto a la renta de 26,583,10. Aplicando la rebaja por gasto personal, tenemos de los 503,70. Esto quiere decir que el contribuyente va a tener un impuesto a la renta causado de 26,079,40. Esto quiere decir que de año a año ha habido un incremento en retención en relación de dependencia de 5,402,10. Por este ejemplo fue lo que la Asamblea quiso derogar la LODE, Marlon. Claro, ese es ya hoy día también ya dieron que no se va a poder derogar. A ver, Karina, no está actualizado. Sí está actualizado. Recordé revisar por YouTube también que se va a transmitir este live. ¿Por qué motivo se está calculando con la canasta básica del año 2021? Recordemos esa parte que está ahí. Ya, Elvia y Tania, no han visto el inicio del live. No olvidar que si ustedes quieren hacer las pruebas, tienen que cambiar la configuración de la máquina al año 2023 para que le pueda validar. ¿Ya? Listo. Si el representante legal da factura, consulta, ¿el representante legal va o no va en el anexo de relación de dependencia? Pregunta Pepa. A ver, aquí, si el representante legal emite una factura, ya no tiene que ser reportado en el anexo de relación de dependencia, porque como su nombre lo dice, es bajo relación de dependencia. Los representantes legales no tienen una relación de dependencia porque ellos se acogen al Código Civil en este caso. Pasan a ser mandantes. Pero para el cruce de la información de los representantes legales que emiten factura, existe lo que es el anexo transaccional. Y como pudimos ver y como un aporte, a partir del 30 de noviembre, las compañías ya tienen que acogerse a lo que es la versión 2.0 del ATS también para ya poder reportar en línea esta información, tanto de todas sus compras como lo que son representantes legales, Mar. Correcto. No olvidar que Luis Checa se va a preparar para el próximo año con respecto a gastos personales. Vamos a hacer otro Facebook Live y adicionalmente se va a aperturar por ese mes también un Zoom especial para todas las personas que puedan revisar y se puedan ingresar por medio también del Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador, para que puedan ahí hacer las respectivas consultas de gastos personales. Ahorita nos estamos enfocando realmente en el anexo de relación de dependencia, aquellas consideraciones que vemos que son importantes de ustedes para que lo puedan generar, ¿ya? Bueno, y en el último ejemplo que se quería compartir, que ese es el que a veces nos genera bastantes dolores de cabeza en cuanto a la respectiva declaración. Yo voy a poner un ejemplo con una persona que tiene ingresos de $24,000. Como ustedes pueden ver, este tipo de contribuyentes tenían derecho hasta el 50% de ingresos sin exceder los $14,000 en este caso. Pero aquí por el ejemplo didáctico yo voy a poner $29,000 de ingresos para que se mantengan los 14,575,60. Entonces, el caso particular que se daba que este tipo de contribuyentes generaba un impuesto a la renta de 23,60. Al momento de la liquidación que vamos a hacer en el mes de diciembre, conjuntamente con la proyección de gasto personal ya de manera corregida, va a haber contribuyentes que se les va a descontar. En el presente caso estamos viendo que si es que el contribuyente presentó su proyección de gasto personal, va a gozar de una rebaja. Y nosotros, por ser agentes de retención, debemos de actuar al mismo tiempo y retener el valor completo. Esto quiere decir que como impuesto a la renta, yo tengo que tomar en cuenta los 1,140,13, porque a veces suele haber empleados que dicen, sabe que no me descuente el próximo año, y eso no se puede hacer. Entonces, en este caso, si es que por un convenio de la compañía se puede dar esto por escrito, que tal vez esta retención que no se le va a retener al empleado se cruce con tal vez con décimos o con utilidades. Esto ya es, como lo dije, es un convenio interno entre la compañía, pero aquí es una retención que tiene que ser realizada al trabajador en este caso. Ojo, y esta Dayanel Gio, es una pregunta muy importante que veo que también todavía está generando bastante confusión.
Si yo, Marlon Yucha, estoy presentando gastos personales, así sea por $1, actualmente ya se tiene que presentar el anexo de gastos personales. Así sea por $1 que haya presentado esta información, se tiene que presentar. Toda persona que presenta la proyección de gastos personales tiene que presentar el anexo de gastos personales. Ya no importa el monto. Antes había un monto específico que creo que era el 50% de la fracción básica. Si lo sobrepasaba, ya esa parte no existe. Por ahí me preguntan qué fecha se presenta el anexo de gastos personales. Se lo va a presentar en el mes de febrero, de acuerdo al 9º dígito del RUC, si es que no hay ningún otro tipo de cambio. ¿Ya? Miguel Guamán le quiere pagar las utilidades a los pasantes, parece Miguel. No, pues. Ya, entonces, ellos tampoco van a ir en el anexo de relación de dependencia. Tampoco. Ya, Claro, entonces, aquí podemos ver que va a existir inconsistencias porque puede ser que esté un representante legal afiliado al IES, pero él emitía factura. Entonces, al momento de los cruces de información va a llegar una notificación, ¿sabe qué? No cuadra lo reportado con el IES con lo que usted reportó en su anexo de relación de dependencia. Ahí es el momento que nosotros podemos justificar, ¿saben qué? Estaba afiliado el representante legal y también estaban afiliados los pasantes en este caso.